La historia de corrupción, poder y la lucha de una ciudad. No se dejen confundir por el título Ratas de Lima, en el sentido de que no crean ustedes que al decir el Ratas de Lima le quita credibilidad a la publicación. No, él no ha utilizado Ratas de Lima como mofándose él. Él ha puesto ese título de manera provocativa porque aquí se impuso, con López Aliaga en la alcaldía, ese título a Rutas de Lima, cuando la gente se fue dando cuenta de los infinitos cuestionamientos que hay detrás de la aceptación así nomás de ese contrato corrupto. Rutas de Lima tenía a cargo la operación y mantenimiento de 115 kilómetros de las 3 principales carreteras de la capital. El proyecto, como sabemos todos, se ha visto envuelto en escándalos de corrupción, los cuales por la justicia de Estados Unidos ha sido considerados el caso de soborno extranjero más grande de la historia, el caso de Rutas de Lima. El caso de Odebrecht, no el caso puntual de Rutas de Lima, de Odebrecht. El caso de soborno extranjero más grande de la historia. Yo no me como el cuento de que Brookfield, y cuanto más he estudiado este caso, más se confirma mi sospecha inicial. Brookfield sabía perfectamente que se estaba metiendo en un contrato corrupto, que estaba comprando a precio de huevo lo que valía mucho más, y tenía 2 maneras de ganar, y que las está cosechando. Uno era a través de los arbitrajes, y presuntamente de un maquiavelismo incomprensible, enorme, dantesco, de colocar a una ficha que representara los intereses de Lima para perder los arbitrajes, ganando lo que cosechaba por arbitrajes, que ya son cientos de millones de dólares, y veremos en qué queda el tercero. Y 2, está en el flujo de caja de los peajes, que lo pagamos todos los días. O sea, gana por Chana y por Juana. Y encima nos clavan un juicio como víctimas ellos, aduciendo que compraron de buena fe y acogiéndose a la seguridad jurídica de que ellos no sabían nada. Y fíjate que esto tiene que haber seguridad jurídica para la inversión. 2.700 millones de dólares a la República del Perú, por la cual tendremos que ser responsables todos luego. Pobrecito Brookfield, es una víctima. Les metieron el dedo a la empresa que maneja, en términos en inglés, $1 trillón, $1 billón en español. Le metieron el dedo, lo estafaron. Le vendieron un contrato corrupto a precio de huevo y no sabían nada. Nadie les supo dar explicaciones de que se estaban metiendo en un contrato corrupto. Háganme el favor, que de corrupción ya estoy bien cansado. Háganme el favor. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Pero yo acá, como lo he dicho públicamente, estoy a rajatabla con López Aliaga. A rajatabla con López Aliaga. Y lo apoyo y considero que deberían ser escombros esas casetas. Escombros. Lo que hicieron en Puente Piedra, los vecinos de Puente Piedra, lo deberían hacer con todas las casetas, como demostración de que de los peruanos no se vienen a burlar. Esto es un esquema de corrupción que no tenemos que aceptar y que debemos rechazar. Los documentos de la Fiscalía brasileña muestran que Odebrecht solicitó específicamente la certificación de que Brookfield no sería responsable y que Brookfield las exigió, lo que provocó que los fiscales que negociaban el acuerdo de culpabilidad local actuaran con urgencia. No me van a decir que eso no es sospechoso, ¿no? Al año siguiente de haber comprado Rutas de Lima. Entonces ahí hay una primera cosa que no cuadra. Un mismo modus operandi en Odebrecht Ambiental en Brasil, al año siguiente, previa exoneración manifiesta por la Fiscalía de Brasil de que estarían libres de polvo y paja, libres de toda responsabilidad delictiva, libres de todo al comprar ese activo, lo cual por supuesto tiene que ver, deja en evidencia que Brookfield sabía y te quiere comprar a precio de huevo porque sabe que está comprando un contrato corrupto, como también presuntamente sabían que compraban un contrato corrupto aquí. Mismo modus operandi, ¿no? Recordemos que
al momento, Brookfield le ha ganado a Lima. Han habido dos arbitrajes resueltos en contra del municipio de Lima. Esto es previo, ¿no?, a López Aliaga. Se encuentran en apelación. Hay un tercer arbitraje que todavía no se ha resuelto. Esto es sin contar el juicio al Estado peruano, ¿eh?, ante el CIADI, que vamos a llegar a eso. Después hay otra cosa que no cuadra. Hemos hablado de Odebrecht ambiental, no cuadra. Muy cuestionable todo, ¿no? En segundo lugar, hay otra cosa que no cuadra, que es el conflicto de interés del estudio que representaba a la municipalidad de Lima en un momento, al mismo tiempo que representaba a al menos entidades subsidiarias de Brookfield. Representaba a la Municipalidad Metropolitana de Lima en una controversia, en un juicio, en un proceso contra Brookfield, mientras ese mismo bufete representaba a subsidiarias de Brookfield. Permítanme leerlos. El bufete de abogados se llama Foley Hoag, que presentó una oferta para representar a la Municipalidad de Lima contra Brookfield sin revelar completamente que representaba a otras entidades de Brookfield. Esa cosa que están viendo ustedes en pantalla, ese documento, es una declaración jurada que a la vez es una propuesta de servicios de asesoría legal para la República del Perú de este bufete de abogados, Foley Hoag LLP. Vamos por partes, porque si les indigna lo que les acabo de decir, ni se imaginan lo que les va a indignar lo que les voy a leer ahorita. Foley Hoag presenta una oferta para representar a la Municipalidad de Lima contra Brookfield sin revelar completamente que representaba a otras entidades de Brookfield. El segundo son los miembros del equipo del Departamento de Justicia de Estados Unidos que elaboró el acuerdo de culpabilidad. Esa es otra cosa a la que voy a llegar. Vayamos a Foley Hoag. Cuando la corrupción de Odebrecht y Rutas de Lima sale a la luz y los pobres de Lima, ¿se acuerdan ustedes lo que pasó en el 2017 cuando incendiaron las casetas y todo? Bien hecho que las hayan incendiado. Yo incendiaría todas, porque los pobres de Lima, ni los pobres ni nadie, pero sobre todo los pobres tienen por qué pagar lo que se ha emanado de este contrato corrupto de cuando coimearon a Susana Villarán y le transfirió el costo a Lima. Es decir, yo recibo los millones para mi nueva revocatoria, también los millones para reelegirme, ¿no?, para su campaña. Cheque en blanco para Odebrecht, Rutas de Lima, que luego compra Brookfield, y que paguen el resto de los limeños cojudos, que paguen. Los hacemos cholitos una vez más, porque eso es lo que ha pasado, ¿eh? Yo estaría de acuerdo con que incendien todos los peajes del Perú, como demostración de que aquí no aceptamos la coima como método de reclamar estabilidad jurídica luego. Cuando la corrupción de Odebrecht y Rutas de Lima sale a la luz y los pobres de Lima protestan, Rutas acude al arbitraje para reivindicarse y cobrar a Lima y a sus ciudadanos. Lima encontró a lo que parecía ser el defensor perfecto en el papel, ¿no? Este bufete Foley Hoag, un bufete de abogados internacional que hablaba español con fluidez y que ofreció un precio de ganga, sospechoso. Ya se van a dar cuenta por qué, para defender a Lima y a sus ciudadanos en los arbitrajes. Los abogados de Foley quedaron como héroes. Ya estaban ayudando a la República del Perú a extraditar al expresidente Toledo por cargos de corrupción en el mismo caso con Odebrecht. En el mismo caso me refiero no de Ruta, sino de Lavallato, sin que Lima ni su obediente equipo de la Fiscalía que trabajaba desde el polvoriento cuarto piso del Palacio Municipal lo supieran. Foley, el valiente caballero, era en realidad un caballo de Troya. En 2019, los medios peruanos informaron que Foley representaba a Brookfield, participando en un doble juego, en un evidente conflicto de intereses. Los burócratas de Lima se sorprendieron y pidieron aclaraciones a su empresa de confianza. Foley respondió con una astuta jerga legal. Contrariamente a los informes de prensa, Foley Hoag no representaba a Brookfield Asset Management, o Brookfield Infrastructure Partners. Foley tampoco representaba a Odebrecht ni a ninguna empresa con Odebrecht en su nombre.
toda la salida abogadil, ¿no?, del argot legal. Foley tampoco representaba a Odebrecht ni a ninguna empresa con Odebrecht en su nombre. El informe de los medios peruanos, si hemos de creer a Foley Hawk, era una noticia falsa, según ellos fake news. Oculto entre líneas de la astuta jerga legal de Foley, preparada tanto por su abogado general como por su abogado principal en el caso, estaba el hecho de que Foley representó a casi una docena, y están los nombres ahí en pantalla, casi una docena de otras entidades de Brookfield, comenzando en 2012 y continuando hasta el presente. Hasta el presente. Pero los documentos de la Fiscalía, reproducidos en los anexos 2 y 3, los anexos 2 y 3 es en parte lo que ustedes están viendo ahí de este informe, muestran que Foley nunca reveló este hecho a Lima, explotando la confianza que los funcionarios de la ciudad otorgaban a los, en teoría, hábiles abogados internacionales. Los arbitrajes se precipitaron y Lima perdió a cada paso. Cuando Rutas de Lima pasó del arbitraje a la Corte Federal, el caso fue asignado a la jueza Ana Reyes, que desarrolló un profundo desdén por Foley, incluso insultando a la firma en las audiencias. Estamos hablando allá, ¿no?, en los Estados Unidos. La jueza Reyes culpó a Foley por no controlar a Lima, su propio cliente, y Lima comenzó a preguntarse por qué Foley perdía a cada paso. A pesar de las montañas de pruebas de corrupción, es aquí cuando comienza la sospecha. Pierden todo, no ganan nada y encima nos cobraron un precio sorprendentemente bajo. Precio de ganga. Lo que no se ha revelado hasta ahora es que alrededor del 2023, cuando Brookfield, bajo Carney, Mark Carney, actual premier de Canadá, que tiene mucho que ver en todo esto porque presidía hasta este año Brookfield y estaba perfectamente al tanto de Rutas de Lima, de Odebrecht, el caso Lavallato, de todo, Odebrecht ambiental, intensificó su ataque exigiendo miles de millones en un nuevo arbitraje contra la propia República del Perú. Ni siquiera Lima ya comienza el juicio a Perú, a la República del Perú. Cuando eso sucede, el propio bufete de abogados de Brookfield presenta audazmente una oferta por el mandato, para representar al Perú. Es decir, Foley. Los funcionarios legales de Lima muestran en sus memorandos internos que Foley les había dicho que no había conflicto de intereses algunos, pero reconoció el conflicto de intereses para la República del Perú y solicitó una exención. La República del Perú vio a través de la aparente trampa de Brookfield y Foley. Contrató a un abogado independiente para defenderse en la disputa de miles de millones de dólares de Brookfield. Foley continuó manteniendo a Lima en la oscuridad sin revelar el conflicto de intereses. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que el alcalde López Aliaga, en esta gestión claramente, envió a un grupo de burócratas y abogados para examinar la situación porque algo no le cuadraba. El aparente conflicto de Foley es asombroso, ganando millones tanto en Lima como en Brookfield, preparando a la ciudad de Lima para perder cientos de millones de dólares y por las apariencias potencialmente enriqueciendo a Brookfield por una suma de miles de millones de dólares. Mientras representaba a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Foley trabajó para varias entidades de Brookfield, algunas con nombres verdes, renovables, como se muestra en el gráfico 3, que es el que ustedes están viendo ahí, entre ellos Brookfield Power US Asset Management. Tienen toda la lista ahí, no los voy a leer todos, ¿no? Al descubrir este escándalo, el actual alcalde Rafael López Aliaga Cazorla tomó una posición y despidió a Foley, como lo haríamos cualquier persona que ha hecho negocios, que conoce empresas privadas, que tiene dos dedos de frente y se da cuenta que es un evidente conflicto de intereses y que si no te ganan ningún caso, ningún juicio, no sirves como abogado, ¿no? El conflicto de intereses supuestamente no revelado de Foley plantea preguntas importantes. ¿Fue Foley tendido por Brookfield para perder intencionalmente los arbitrajes de Lima versus Brookfield y hundir el caso a favor de Lima, un desafortunado litigante extranjero? ¿Por qué Foley reveló el conflicto a la República del Perú pero no a la ciudad de Lima? Es decir, si Foley decía que no podían representar al Perú porque era representante de Brookfield y era un conflicto de intereses, ¿por qué no aplicaba lo mismo para Lima, que se estaba gastando millones pagándole a Foley y estaba en litigio contra Brookfield?
¿Por qué para Perú sí era un conflicto de intereses y para Lima no? ¿Por qué no divulgaron eso? ¿Qué habría pasado con el caso de corrupción de Lima contra Brookfield, Odebrecht y Rutas de Lima si la ciudad hubiera estado representada en esos arbitrajes por un abogado competente, independiente, no vinculado de ninguna manera directa o indirecta a Brookfield desde el principio? ¿Qué hubiera pasado? ¿En qué posición estaríamos? Porque ya digo, vuelvo a repetir, 2 de los arbitrajes se perdieron, se están apelando en segunda instancia y falta la resolución de un tercero, sin contar el caso en el CIADI por 2.700 millones, que se le ha delegado ahora al Perú. El CIADI, el Centro Internacional para el arreglo de diferencias en el contexto del Tratado de Libre Comercio Canadá-Perú. La diferencia es que ahora el primer ministro es el que era presidente líder de Brookfield. ¿Ustedes creen que eso no constituye ninguna interferencia de algún tipo? Pero hay más, ¿ah? Ese es un evidente conflicto de interés y una cosa que le ha jugado en contra a Lima, ¿no? Un evidentísimo conflicto de interés. Y yo no sé por qué los anteriores alcaldes no se dieron cuenta de esto, ¿no? O eran unos incompetentes también, que no sabían nada. ¿No sabes lo que cobra el mercado? ¿No sabes que era mucho más barato? ¿No te informas bien? ¿No tienes ninguna experiencia de nada, resolviendo nada en el mundo privado? No, pues evidentemente no la tenían. Y lo que quiero terminar hablando, que todo esto nos lleva, es a la sospecha que tenemos de los conflictos de interés también de Weissmann, que tiene vinculación a Brookfield. Ya lo hemos dicho acá, pero ahora lo voy a profundizar más. El segundo conjunto de aparentes irregularidades, de conflictos de interés, los miembros del equipo del Departamento de Justicia de Estados Unidos que hicieron arreglos para que Odebrecht pagara un acuerdo récord mundial de 3.500 millones de dólares. El Departamento de Justicia la calificó como la resolución global de sobornos internacionales más grande de la historia. Y esto marcó una gran victoria, en teoría, para el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el equipo brasileño de la operación Lava Jato, y condujo a más revelaciones e investigaciones. Pero la falta de un detalle sustancial, que acá lo explicó Martín de Luca, también abogado actual de la municipalidad, la falta de detalle sustancial, no se menciona por ningún lado Rutas de Lima, por ejemplo. ¿Por qué no se menciona? Plantea grandes preguntas, esa falta de detalle, es la palabra, grandes preguntas sobre el equipo del Departamento de Justicia. El acuerdo del Departamento de Justicia con Odebrecht, firmado en los últimos días del 2016, demostró la corrupción de la empresa más allá de toda duda. Detalló 4 proyectos corruptos en el Perú. 4 proyectos. ¿Saben qué proyectos brillaba por su ausencia? Rutas de Lima. De alguna manera se evitó cualquier mención, referencia de Rutas de Lima. Los fiscales brasileños mencionaron específicamente la adquisición de Odebrecht Ambiental por parte de Brookfield, como hemos dicho al inicio, en su acuerdo del 2017, y tanto Brookfield como Odebrecht se aseguraron de que se especificara y dejara por escrito a Brookfield protegido de la acusación. ¿Por qué Brookfield y Odebrecht no lo hicieron antes en la transacción de Rutas de Lima? ¿Por qué no se procedió con la Fiscalía peruana como se procedió con la Fiscalía brasileña? ¿Por qué no se procedió con el Departamento de Justicia, de los Estados Unidos, ni con la Fiscalía peruana como sí se procedió con la Fiscalía brasilera? ¿Por qué? Si se hubiera hecho, ¿por qué, como la suma exacta de dinero que Brookfield pagó a Odebrecht, no está en el registro público, no consta en el registro público? No se sabe. La admisión de Odebrecht de corrupción en sus otros 4 activos, que sí fueron parte del acuerdo de culpabilidad ante el Departamento de Justicia norteamericano, los
4 contratos corruptos que sí fueron en Perú, parte de ese acuerdo, implicó por omisión una corrupción similar en la obtención del contrato de rutas. ¿Es corrupción? Eso yo creo que sí. ¿Por qué no mencionó Odebrecht? Odebrecht le mintió al Departamento de Justicia. ¿Para proteger a quién? A Brookfield. ¿Quién compró el activo? 57%, para que Odebrecht se mantuviera con 25% y Sigma con 18%. 25 más 57 más 18, 100%. Pide tu botella Azul Clorox a 2 soles en su tamaño clásico o a 2 soles 30 en su tamaño XL. ¿No les parece que son extremadamente sospechosas estas cosas, que son válidas estas preguntas? ¿Que no cuadra la compra de buena fe? ¿Que hay un paralelismo en cómo se compró el contrato corrupto de Rutas de Lima en Perú? ¿Cómo se compró el contrato corrupto por el mismo comprador al mismo vendedor? Con 12 meses o menos de diferencia en el mismo caso de corrupción en Brasil que en Perú, que se le omitió información al Departamento de Justicia, que Andrew Weissmann no exigió mayor esclarecimiento de los hechos y se contentó con lo que le eligió divulgar Odebrecht. ¿No les parece que son válidas todas estas preguntas? Por consiguiente, yo creo que todo está conversado. Yo creo que Brookfield juega en pared con Odebrecht, ha jugado en pared desde un inicio, no de ahora, porque ahora ya no hay nada. Desde un inicio estaba todo conversado y tenía las de ganar, porque tenía 2 maneras de ganar. Y acá hablo de Rutas de Lima, porque yo no sé cómo habrá sido el proceder luego con Odebrecht Ambiental, que compraron el 70%, otro contrato corrupto también. Y quien compre un contrato corrupto es un corrupto, para mí. Y a mí no me vengan con que no sabía. ¡Ay, yo no sabía! No. Sí, una empresa que maneja $1 trillón, $1 billón en activos, y no pasó por su departamento de diligencia debida, due diligence, para que le diera la luz verde de que no se estaban haciendo de un contrato, de una empresa, de un activo que les podía traer contingencias legales nuevas. ¡Ay, yo no sabía! Cuando ya había explotado el escándalo en marzo, con el arresto de Marcelo Odebrecht, cuando ya se sabía de las conversaciones, de la negociación entre el Departamento de Justicia y Odebrecht, cuando ya era público todo esto, ellos no sabían, pobrecitos. Al año siguiente tampoco sabían, cuando ya era público el acuerdo entre el Departamento de Justicia y Odebrecht en diciembre del 2016, cuando le compran el 70% tampoco sabían de Odebrecht Ambiental en Brasil. Entonces yo no me chupo el dedo. Los que hemos estado en la empresa privada sabemos cómo funcionan las cosas, sobre todo en una empresa de esa magnitud, ¿no? Si para una empresa chiquita te piden, oye, fíjate bien que todo esté en regla. ¿Ustedes creen que alguien, porque fue un externo el que le dio la luz verde a Brookfield para comprar? Eso tampoco no me cuadra a mí. Y se lo pregunté al doctor De Luca acá, que si eso era posible. Dijo que sí, era posible de acudir a un externo. No creo. Una persona jurídica que maneja $1 billón en activos, tiene su departamento que te dice: sí, nos podemos hacer, esto está bien, esto es honorable, esto es correcto, eso no tiene visos de corrupción, no nos va a traer contingencias legales nuevos, que proceda a la compra. No fue lo que hizo Brookfield. No fue lo que hizo Brookfield. Andrew Weissmann había tenido vínculos con Brookfield, había trabajado previamente en Brookfield, fue al Departamento de Justicia y regresó a trabajar a Brookfield luego. ¿Cuánto costó ese accionar, ese blindaje, cuando negoció el acuerdo de culpabilidad en representación del Departamento de Fraudes, del Departamento de Justicia con Odebrecht? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto le caería? ¿Cuánto costaría eso a su reincorporación a una empresa que maneja $1 billón en activos a nivel internacional? Porque presuntamente ahí hay fraude. O sea, el que representaba al departamento de fraude habría cometido fraude.
Y vayan a leer la investigación, ¿eh? Se les estoy resumiendo y estoy dando una opinión al respecto porque me he tomado el trabajo ayer y hoy de estudiarla. Léanla ustedes mismos. ilat.pe o ilatmedia.pe. Léanla ustedes mismos y vean todo el material documentario, porque la verdad que es indignante. Indignante.